cuando escucha a representantes de cámaras empresarias, gremial empresaria, cámaras sectoriales, la Unión Industrial Argentina, la Cámara Argentina de Comercio, y podemos nombrar cantidad, en muchos casos es lo políticamente correcto lo que escuchamos. Pero dentro de la compañía, no digo que pase otra cosa, pero se habla distinto. Esas compañías en muchos casos van a la busca de especialistas, como es el caso de Julio Mirazón, que pertenece a la organización Arismendi, donde vos vas ahí al privado. Ahí se pone todo sobre la mesa y el empresario te cuenta lo que le pasa en el minuto a minuto, no en el día a día, en el minuto a minuto. En Argentina de estos tiempos es el minuto a minuto. Sí que como especialista laboral no, estoy convencido que fue acertada la decisión de Luciano de llamarte, Julio, buenas tardes. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? ¿Cuál es la realidad hoy de las empresas en lo privado, en el escritorio, cuando vos entras a la fábrica? Y es complicada. Es complicado. Es complicada. Están tratando de adecuarse a medidas que hubo justamente el último mes, desde que asumió el nuevo gobierno. O sea, diciembre, enero. Sí, diciembre, enero. Yo diría, para ser más preciso, mediados de diciembre, enero. Y bueno, que más allá de las finalidades, como decías vos recién, que se exteriorizan en las normas y la representación que ejercen esas cámaras empresariales, lo cierto es que existen inconvenientes porque no nos olvidemos que acá básicamente hubo tres medidas importantes. Una relacionada con, yo quiero ser muy sintético en esto para que nos entienda la gente, una en materia de contribuciones patronales de seguridad social, que en realidad se dejaron en los mismos valores que el año anterior. No hubo cambios de fondo, esto para ser muy breve con los tiempos que manejamos nosotros, pero sí, por ejemplo, hubo dos medidas muy importantes en materia laboral, estrictamente de salarios, de pago de salarios y de relación individual de trabajo, como fue el decreto 34 del año pasado con la duplicación de las indemnizaciones por despido incausado. Y el tema que seguramente más está ocupando en estos momentos el quehacer de todos los días de los empleadores, que es el pago del incremento general de salarios. Cuidado, acá hay que ser muy preciso, no es un bono, por ejemplo, de los que había pagado o había ordenado pagar, digamos, el gobierno anterior, que eran gratificaciones extraordinarias de carácter no remunerativo. No quedaban en la no se incorporaban a la liquidación normal, habitual de los salarios. Esto es un aumento salarial. Es completamente distinto. Anticipado a paritarias. Es un aumento, claro, pero tiene muchos condimentos y muchos factores para comentar, porque, como te decía recién, lógicamente, la gente acostumbrada, el empleador, al pago de estos bonos, lo primero que decían, bueno, pero está bien, yo pago estos 3.000 pesos en enero y 4.000 en febrero, que es el aumento salarial previsto en el decreto, pero yo tengo que considerar este pago también, por ejemplo, para la liquidación ahora de las vacaciones, por ejemplo, claro. Ahora hablamos del tema de paritarias, el tema de vacaciones, el tema, por ejemplo, una persona estoy despidiendo, tengo que pagar el aguinaldo también considerando esto, se lo tengo que pagar en forma proporcional, y sí, sigue las mismas reglas, y esto también lo tiene que tener en cuenta la gente, que el pago del salario normal, habitual, con dos excepciones importantes. Una es el tema de que es un pago mínimo salarial de orden público. ¿Qué quiere decir de orden público? Que el empleador acá lo tiene que pagar sí o sí, no tiene forma, digamos, sobre todo de compensarlo, por lo menos transitoriamente, a los empleados que tiene dentro del convenio. ¿Eso va en toda la escala salarial? Porque es un pago a cuenta. Es un pago a cuenta para toda la escala salarial, exactamente. Es un pago salarial, es un pago a cuenta que naturalmente favorece de manera porcentual a quienes menos ganan dentro del convenio, que esa es la finalidad, por lo menos del Porque el que gana, decreto. no sé, 30.000 pesos, 40.000, es un número. Sí. Ahora, el que gana 100, 200... Sí. Claro. Pero es para exactamente. todos. Es para todos, es para todos. Y yo diría que acá tenemos que empezar a hacer alguna serie de precisiones, ¿no? Porque, como decías bien recién,
es un pago a cuenta de paritarias para la gente que está dentro del convenio. Esto significa que cuando se empiecen a negociar las paritarias, estamos hablando de marzo, abril, vamos a hablar primero de los trabajadores dentro del convenio para ser ordenados, pero cuando empiecen en marzo, abril, cuando se incrementen los salarios básicos, lógicamente esto va a quedar adentro, va a ser absorbido por ese incremento de salarios básicos. Vos dabas un ejemplo recién de una persona que gana 30.000 pesos, un salario básico. En febrero, que es el segundo mes del pago de este incremento, y de marzo en adelante, esa persona va a tener incorporado en su recibo de sueldos de todos los meses un rubro que va a decir incremento solidario 4.000 pesos. Ahora, cuando ese convenio, las partes firmantes de ese convenio, hagan una paritaria y lo incorporen al salario básico, que lógicamente el piso van a ser 4.000 pesos, suponte que para esa categoría laboral se establece un incremento de 6.000 pesos. Va a aparecer salario básico 36.000 pesos y va a desaparecer el ítem solidario porque lo absorbió. Ahora bien, esto digamos es fácil de entender, habrá que ver cada convenio también cómo negocia su salario, porque no están en la misma quiero hacer situación. Un paréntesis. ¿Cómo no? Sí, a ver, el solidario fue 4.000 y 3.000. Claro, fue 3.000 en enero, sí, y 4.000 en febrero, que ya quedan incorporados en el salario. ¿Pero 3 más 4 o no, 4? No, 4. Ah, 4. Pues no es 7. No son 7.000 pesos. Ojo, porque muchos no hablaban de, mirá que hay 7.000, 3.000 ahora, 4.000 después. No es que en marzo hay 7. Es buena la pregunta. Es que muchos te preguntan eso. ¿Cuánto es? 7, porque dice, no, el aumento va a ser 7.000 pesos. 4.000 ahora, o 3.000 ahora y 4.000 después, para que sea más fácil poder pagarlo. Claro, no son parte de un total de 7, son 4.000 pesos, quedan 4.000 pesos, quedan 4.000 pesos, y eso ya queda incorporado, ¿no? A los 4.000, eso hay que aclararlo. Sí, correcto. Bueno, o sea, 4.000 pesos a partir de marzo. Sí, a partir de febrero se sigue pagando en marzo, claro, se sigue pagando en marzo, y esa va a ser la situación definitiva hasta tanto haya un acuerdo paritario que lo absorba en los términos que te comenté recién. Sí, está claro. Ahora, habrá que ver cada convenio cómo lo absorbe, cómo lo pauta, cómo... ¿Qué puede, qué no puede? ¿Y el empresario paga cargas sobre esos 4? Sí, por supuesto. Sí, los paga. Hay una excepción que está prevista en el mismo decreto para aquellas empresas que tengan certificación de empresas PYME. Que sean pymes, que tengan el certificado o bien que lo estén tramitando y tiene un beneficio fiscal por 3 meses, nada más contados desde enero. ¿En qué consiste ese beneficio? En que sobre los 3.000 y 4.000 pesos no van a pagar la contribución patronal al sistema jubilatorio, no la contribución general, Eduardo, de seguridad social, que en este momento para las pymes es del 18%, sino solamente el componente jubilatorio, que actualmente es un 10.77%, que se va a aplicar solamente sobre este incremento y que va a durar 3 meses. Ahora bien, esto hoy, por ejemplo, no es operativo. Ahora los empleadores están trabajando con la declaración jurada de cargas sociales del mes de enero. No lo van a poder aprovechar ahora. Lo van a hacer recién cuando AFIP ajuste la declaración en el jurada caso que reúna y las permita sí, claro, siendo pyme. Y también, y hay algo importante, también van a tener este beneficio por esa duración, lo que el decreto llama entidades civiles sin fines de lucro. Clubes, organizaciones sociales, etcétera. También lo tienen. Sí, exacto. ¿Hay ventas, no hay ventas? ¿Qué te dicen? ¿Hay reactivación? Porque acá estás hablando de lo que yo tengo que pagar. Vamos a ver, yo empresario. Ahora yo también te voy a contar qué me pasa para ver si puedo pagar o no. ¿Hay reactivación? ¿O por lo menos dejó de bajar mi producción o mi venta? ¿Sigue bajando y sigo para atrás? ¿Qué en general? Momentáneamente pareciera que hay un clima de expectativa, ¿no? De ver cómo va evolucionando meseta. Todo esto. Sí, meseta. No podemos hablar de reactivación, pero tampoco de una caída o de que el clima fuera similar a lo que estuvimos viendo en octubre, noviembre del año pasado, ¿no? Es lo que uno percibe
de lo que habla con la gente, pero de todas maneras, recién hablábamos del tema, Eduardo, de la gente que está dentro del convenio, pero también tenemos mucha gente, muchos trabajadores que están fuera del convenio, y no estoy hablando solamente de directores, del gerente general, estoy hablando de mandos intermedios, de jefaturas, que los han corrido previo al nuevo gobierno y a las nuevas medidas. Sí, pero se además anticiparon mucho, ¿no? Pero además ten en cuenta esto. Es decir, una de las cosas que dice el decreto, justamente como es un pago a cuenta de paritarias, significa que no se incorporó ahora, no se sumó al salario básico, con lo cual no sirve como cálculo para los adicionales de convenio. Eso lo hicieron para limitar el costo laboral en esa parte, y es correcto. Ahora, el tema es que el decreto dice que no solamente no tiene que ser considerado para el pago de los adicionales de convenio colectivo, sino, y acá hay un avance importante del Estado bastante cuestionable, que dice ni tampoco para los adicionales dados con anterioridad, obviamente, a enero del 2020, que el empleador hubiera dado voluntariamente. ¿Por qué? Porque dice adicionales de contrato individual de trabajo, es decir, el individual, el voluntario, el que yo le quiero pagar a la persona que tengo fuera de convenio, o cuidado, o que está dentro del convenio, y te voy a relatar dos ejemplos, dos conversaciones para que lo veas en detalle. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la persona que está dentro del convenio colectivo de trabajo, pero que yo le estoy pagando voluntariamente un adicional empresa o a cuenta de futuros aumentos? Vos has oído hablar de la cláusula de cuenta de futuros aumentos que dan los empleadores justamente con la condición, por eso lo dan a cuenta, de absorber del futuro incremento obligatorio ese pago que está dando. Bueno, ese pago que estaba dando, si lo dieron antes de enero del 2020, no lo pueden compensar con él. Esto es complicado. Me decía, ¿y si no lo podés compensar? Me decía un empleador de una empresa muy importante, una empresa constructora que tiene una rama metalúrgica hace unos días. Me dice, nosotros, viendo este decreto, me dice, va a ver lo que ustedes nos comentan, pero cometimos la insensatez, me dijo en noviembre, de dar una cuenta de futuros aumentos, por ejemplo, a todos los trabajadores que tenemos en el convenio de metalúrgicos. Me dice, ¿qué me dice? ¿Te lo puede compensar o no? No lo puede compensar. Y me dice, pero entonces dice, ¿quién va a dar un aumento voluntario? Me dice, con este tipo de situaciones. Y acá hay que hacer un poco de memoria y recordar que estos aumentos generalizados por parte del Estado de salarios se dan en épocas de mucha inflación o cuando no había negociación colectiva. Hoy tenés inflación y negociación. Hoy tenés inflación, sí, tenés una inflación alta, no de los niveles que conocimos, gracias a Dios, hace 30 años, pero tenés negociación colectiva. Entonces, cuidado, porque realmente hay que ver si acá el Estado no cruzó alguna línea con este tema. Contame, es importante. ¿Se entiende, no? Sí, perfecto, no es sencillo. ¿Se toma como parámetro el incremento estatal o privado? Porque viste, dice, toma, te aumento todo, claro, pero después el privado, bueno, justamente, es una realidad distinta. O sea, recién, no, bueno. ¿Cuál es la referencia? No, está bien. Vos me preguntás cómo juega todo esto, tanto en las paritarias estatales como privadas. Exactamente. El Estado, hay que tener en cuenta, por lo menos el Estado nacional, y en las provincias pasa algo similar, tienen un presupuesto. Es decir, ellos no tienen un presupuesto votado por la legislatura y votado por el Congreso. No pueden ir más allá de esto. Es decir, las paritarias están acotadas también a ese tema. Por ejemplo, algo que todos los años hay inconvenientes es, por ejemplo, con las paritarias docentes. Ya lo hemos visto esto de. Vamos a ver qué pasa. Pero claro. Pero son negociaciones que son completamente diferentes, las que están en el sector privado del sector público. No hay relación necesaria entre las dos. ¿Cuál es el sector que acordaron mejor pensando en el empleado? ¿El bancario, por ejemplo? Bueno, vos tenés sectores de actividad que están... camioneros es un tema que ahora lo vamos Porque si lo tenés como vamos a tratar, si querés, claro, sí. Sí, o sea, camioneros históricamente durante un tiempo tuvo salarios altos
que esto puede obedecer también al poder de negociación que tuvo la asociación sindical en algún momento, cosa que después, por lo menos en los últimos 4 años, entró en algún tipo de desgaste. Inclusive hoy la negociación paritaria, vemos que el sindicato la desarrolla con 3 cámaras empresarias distintas, es decir, que la parte patronal no ha llegado evidentemente a un consenso, o por lo menos negocia separadamente con el sindicato. Tal vez por realidades y distintas, ¿no? También. Puede ser, por ejemplo, hay Sí. una cámara empresarial, un acuerdo se firmó hace poco que desde el punto de vista técnico-legal agrupa a las empresas de logística exclusivamente. Y esto me hace acordar un poco, ¿te acordás del tema de mercado libre, del encuadro Sí, convencional? O sea, todo eso subyace en este tema, pero la situación de la actividad económica del transporte de cargas no da tampoco como para pagar salarios quizá demasiado altos. Sí, por allí otras actividades como la que mencionabas recién de bancarios o petroleros, por ejemplo. Pero son situaciones puntuales y en realidad, además de la inflación, y esto lo hablamos muchas veces, no solamente juega el tema de la inflación y el bolsillo, obviamente que es determinante, sino también el poder de negociación y el grado de centralización que hay en la negociación colectiva Ahí te argentina. entendí, eso es cierto. Bueno, ya no te quiero tomar más tiempo, Julio. Vamos a ver cómo sigue toda esta historia, ¿no? Porque acá todo comienza en la reactivación. Si hay reactivación, puedo cerrar una paritaria Sí, sí, mejor. sí, Si seguro, cierro una seguro. paritaria, es un círculo vicioso, o virtuoso, depende, porque si te pago bien, vos gastás más. Mm. Sí, Si gastás más, yo vendo más bicicleta, más cubierta, ¿no? sí, O sea, además Eduardo, hay otra cosa. Se están superponiendo también varias mm, cosas, porque ahora a partir de marzo viene la paritaria del 2020 y lo que se puede absorber de este decreto del que estábamos ujú. hablando es con esa paritaria. Pero Ah, ok. ojo, porque los empleadores también vienen pagando la segunda paritaria del 2019, la cláusula de ajuste, la cláusula Ujú, gatillo, ujú. y por ejemplo esos valores, como son de la paritaria del 2019, tampoco lo pueden compensar O con el sea aumento del que decreto, sale, pero no recupero con lo nada, cual el claro. resultado Ah, para los empleadores es un tema mm. complicado este. Gracias, Julio. Gracias, Seguimos Eduardo. trabajando. Bueno. Julio Mirazón es especialista laboral de Arismendi.